¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista en esta aventura en la que nos hemos enfrascado hace bien poco y en la cual por medio de esa aplicación, de esa herramienta que es el Google Earth, pues oye, aprovechamos para viajar gratuitamente y conocer lugares llenos de misterio, algunos de los cuales en los que hemos vivido experiencias curiosas o por lo menos anécdotas, ¿no? Que es lo que vamos a compartir con todos vosotros. Y está de nuevo conmigo mi compañero Juanfra Romero. Juanfra, ¿qué tal amigo? José Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a empezar por un enclave que yo no conozco, que no he estado nunca, pero que tú sí, y nos vas a contar más de una anécdota. Y bueno, el primer enclave Tanto. es el Teatro Español de Bueno, para Madrid, empezar ahí, un ¿no? sitio en el que yo Vale. no he estado, lo has seleccionado tú porque sí, historia más o menos por aquí, ¿verdad? En este recuadro. Efectivamente, justo ahí. Esto, esto que tenemos enfrente es la plaza de Santa Ana, esto está Ujú. en pleno centro de Madrid. Sí. Esta zona B son muy de terracitas y tal, y es una zona muy turística. Hay un Ujú. aparcamiento justo debajo, con lo cual el acceso es bastante fácil. Y bueno, yo llegué aquí gracias a nuestro común amigo Juan Miguel Marsella, que un jueves me llamó y me dijo, oye, tengo la oportunidad de investigar un sábado noche en el Teatro Español de Madrid porque dicen que hay fenómenos extraños. ¿Te quieres venir? Con lo cual cogí el coche y salí disparado hacia Madrid. Y bueno, llegamos allí, estuvimos en esa terracita que he visto enfrente hasta que Ajá. terminó. Esta está justo en la calle, pues mira, en esta mesita de aquí estuvimos Sí. ahí sentados hasta que terminó la función, terminaron las limpiadoras y demás, porque realmente no contábamos con un permiso oficial, sino que eran los propios vigilantes de seguridad, que eran los que vivían los fenómenos extraños, los que nos dejaban pasar, ¿no? Bueno, el teatro son varias las leyendas que hay, pues Ujú. desde personas en la grada, imagina que termina una función de teatro y el guardia de seguridad se asoma a la sala y ve que hay una persona en una de las butacas y se acerca pues para ver si está bien o si se ha quedado dormido o ver qué ha pasado allí. Cuando llega esta persona desaparece. Eh, Personas que andan por la parte de atrás del camerino o por el peine, que es donde se cuelgan todos los focos y Ujú. telones y demás, que son incluso grabados por las cámaras de seguridad y sobre todo muchos ruidos extraños y tal. O sea, el sitio está enclavado, ya te digo, en pleno centro de Madrid, con lo cual hay túneles por debajo, hay zonas de agua, es un sitio totalmente espectacular. Pues aquella noche, cuando nosotros llegamos allí, bueno, nos Ujú. habíamos documentado un poco todas las historias que nos contaban los vigilantes de seguridad. Y cuando entramos al teatro, entramos Ujú. por uno de los laterales. Ellos tienen allí una habitación donde tienen Ajá. los monitores de todas las cámaras, ¿no? Donde controlan. Y ya te digo, llevamos allí, no llevamos ni 5 minutos, estamos organizando un poco el tema. Y la Sí. centralita suena una llamada del despacho número 18. Claro, ahí los vigilantes dicen, a ver, allí no hay nadie, el teatro, aquí no hay nadie, esto está cerrado totalmente. Oye, pues el teléfono está sonando, descolgamos, pero al descolgar la llamada se cortó. Pero los Ujú. vigilantes pues cogieron las llaves del despacho, subimos por las escaleras hasta la tercera planta, fuimos al despacho 18, lo abrimos, ahí no había absolutamente nadie. Pero sí, fue muy curioso porque entramos, ahí hacía un frío, había una diferencia de temperatura con el exterior totalmente espectacular, ¿no? Bueno, Marsella sacó la grabadora, pues hicimos fotos, sensores de movimiento, tal, demás. No aparecía absolutamente nada. Luego también tengo que reconocer que la noche fue totalmente tranquila, no hubo absolutamente nada más. Pero el hecho de que Ujú. sonara, desde que alguien, desde ese despacho, llamara a la centralita de los guardias de seguridad, nosotros subiéramos y la diferencia de temperatura en el Ujú. interior fuera, no, te puedo decir que habría por lo menos 15, 20 grados de la que había en el Ujú. pasillo a la que había dentro, ¿no? Bueno, Esto curioso. lo hicimos, no sé si era primavera, con lo cual ya la temperatura era buena y en el interior pues podía haber una temperatura de 4 o 5 grados dentro de ese Sí. despacho. Te puedo asegurar que el aire acondicionado no se había quedado puesto ni nada en absoluto. Y lo he traído aquí pues como anécdota de que a veces cuando investigas, porque nosotros somos como los bomberos, siempre llegamos tarde, ¿no? A la investigación, pero a veces tiene la oportunidad de vivir estos pequeños fenómenos extraños a los cuales no les podemos dar explicación y que evidentemente no podemos reproducir en un laboratorio como nos piden que hagamos tanta gente, como ese clan que tenemos en Madrid que tanto nos quiere, Sí. ¿no? Bueno, vamos a seguir la aventura por otro enclave lleno de misterio. Bueno, y en este punto vamos a conocer un caso que a mí me sorprendió por varios motivos, pero hubo uno de ellos que yo creo que más llamativo que el resto, y es que yo iba personalmente convencido, creo que tú también, Juanfra, de que la historia estaba centrada en una sola vivienda, que de hecho es la vivienda que estamos viendo aquí en este, Efectivamente,
donde está la Chincheta, ¿no? Y claro, cuando Está en la barriada de Nueva Nueva Aljaima, Aljaima, en Cártama. efectivamente, a las afueras de Cártama. Y claro, cuando uno va pensando que lo que ocurre solamente dentro de una vivienda y al final te das cuenta de que esa fenomenología se extiende a toda una barriada y que no solamente es el momento presente, sino que desde hace siglos vienen ocurriendo tragedias mayores o menores, yo creo que ya te cambia un poco el concepto de la investigación, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque, bueno, podemos contarle un poco la historia, que es una niña, una niña pequeña de unos 2 3 años, que por la noche empieza a llorar de una manera sin sentido y que dice que ve animales muertos, que ve a niñas muertas en un rincón de la casa, que ve Ujú. pasar un hombre negro con un sombrero. Y bueno, cuando llegamos allí, empezamos a preguntar un poco, nos centramos un poco en la niña pensando que son cosas de niños y tal, pero luego pudimos descubrir que no, que ese hombre con sombrero son muchos los vecinos de la barriada Ujú. los que lo han visto, que las niñas muertas realmente hubo un accidente y que allí antes de que se construyera la organización murieron 2 niñas que estaban jugando en, en una estructura de una obra, una casa que se había dejado a medio construir y demás. Y el caso es bastante bueno y un caso espectacular, sobre todo por el número de testigos que tiene. Claro, y lo siniestro de esas experiencias, ¿no? Porque eso de que te cuenten que a los pies de la cama, en mitad de la noche, hay vecinos que han visto a un señor con un sombrero, un señor vestido de oscuro con un sombrero, yo creo que ya de por sí las apariciones, siempre lo decimos, son los fenómenos más impresionantes, ¿no? Dentro del abanico de fenomenología paranormal con la que uno se puede topar. Una aparición siempre es lo más evidente, ¿no? Lo que más asusta, pero más todavía en mitad de la noche y la figura siniestra de un hombre con sombrero es algo que llama la atención. Y cuando te pones a ahondar en el pasado de este enclave, de esta barriada de Nueva Aljaima, y te das cuenta de que muchos terratenientes, que además iban con su sombrero, como hemos visto en fotografías de época, han tenido tragedias, quizá no tanto de sangre, pero sí tragedias en el sentido de perder las tierras, ¿no? Y muchas personas han vivido experiencias de este tipo en el pasado y eran personajes que, por lo que hemos visto en las fotografías, iban con sombrero, ¿no? Y qué curioso, gente que pierde tierras, gente que son expropiadas, que sus tierras son expropiadas y que ahora se manifiesta esa fenomenología tan extraña. Pero yo creo que el caso quizás más llamativo también es el caso de la aparición y ante a determinadas personas y sobre todo de esta niña en concreto, de 2 niñas muertas, ¿no? Y cuántas vueltas le dimos a la cabeza a esa historia, qué puede tener que ver con la realidad porque nadie lo sabía y cómo tomando unas cervezas en un bar en Cártama nos enteramos de la historia o cogemos un poquito el hilo, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque cuando nos dijo que veía 2 niñas muertas allí, empezamos a preguntar a vecinos, a tal, a buscar en archivos, en todo sitio, no encontramos absolutamente nada. Y luego nos vamos a un bar cuando ya hemos terminado de investigar, que recuerdo que serían a lo mejor las 9 de la noche o una cosa así. Sí. Y nos sentamos allí, que solo estaba el camarero del bar, y nos dio por preguntarle, y este hombre pues conocía toda la historia. Sí, claro, esto pasó hace 35 años, que había allí unas niñas, y entonces ya nos puso en la pista buena por la que pudimos localizar no solo que había ocurrido aquí donde está esta urbanización, que se estaba construyendo una casa, habían puesto unos pilares de ladrillo, no eran pilares de hormigón, y las niñas o alguien había tendido una cuerda entre esos 2 pilares y se usaba como columpio. Y se subieron las 2 niñas y aquello no aguantó el peso, los pilares se vinieron hacia adentro, mataron a las niñas, fuimos al cementerio, localizamos la tumba, tal. Estamos hablando, no recuerdo si era mala de 82 o 83, ¿no, José? Sí, exactamente. Fue a Claro, principios de los 80, sí. claro, queda muy poco material. Bueno, de hecho ya había poco material, no había tanta prensa como hoy, tanta comunicación. Sí, Pero costó, la verdad que costó un poco de trabajo, pero al final conseguimos localizarlo. Oye, qué curioso que la niña que vive en esa casa había 2 niñas muertas y allí mismo habían muerto dos niñas. Y en lo que se refiere efectivamente. al señor de sombrero y copa vestido de negro, que es pudimos decir que era el señor Cafarena, que era el dueño de estas tierras, y este señor, recuerdo que a él lo que le hicieron fue una jugada por la que le quitaron las tierras en hermano de un político malagueño de la época. Sí, También hablamos del siglo XVIII. sí, Y en una jugada sucia a él le quitaron las tierras y luego el destino se vengó porque este hermano del político fue el que declaró estas tierras como infértiles. Y sí, cuando llegaron a ser expropiadas fue cuando no le dieron prácticamente nada por efectivamente, las tierras. efectivamente.
Menuda historia. ¿Y cómo se quedan los testigos cuando nos ponemos a investigar esas historias paralelas, ¿no? Como es el pasado de Nueva Aljaima, como es ese posible accidente de esas dos niñas, que al principio para nosotros era nada, era simplemente una fenomenología que se aparecía ahí, que no tenía relación con nada, ¿no? Y cuando vamos haciéndonos de esa información, que es una información ya veraz, documentada, y lo comentamos con todos estos familiares, ¿no? Es cuando se quedan, yo creo que casi aliviados. O sea, la fenomenología no va a desaparecer, pero el hecho de saber por qué se produce, ya en cierto modo es un alivio, ¿no? Y eso lo hemos podido ver en las caras de muchas de estas personas que quizá ahora afrontan un poquito mejor la fenomenología, ¿no? Así es, José Manuel. Y ahora retomamos la ufología, la teníamos ahí un poquito olvidada, y con un caso que, si las caras de Belmez es un poco el tema fetiche para los amantes del misterio paranormal, los billares, para los investigadores de la ufología en España, yo creo que es otro caso similar, ¿no? Los billares, Jaén, uno de los encuentros cercanos, además, no solamente con un objeto extraño, sino con humanoides, yo creo que más importantes de la historia de nuestro país. Es todo un hito, ¿no? Efectivamente, José Manuel, la provincia de Jaén tiene muchísimos enclaves en los que hay misterio, pero hoy me voy a centrar en este, porque aquí ocurre el caso Los Villares, donde Dionisio Ávila, un señor que vive, ¿ves esta carretera que va por aquí? Pues un poquito a la derecha, para afuera del pueblo, tiene una casa por ahí, y sale a dar un paseo pues por esta zona del campo. Aquí vemos como Jaén, todo lleno de olivos y demás. Y entonces él, además lo cuenta de una manera muy llana, ¿no? Y dice, yo voy viendo por allí una cosa redonda y bueno, esto lo habrán puesto los de Licona, ¿no? Esto era el año 80, 81. Y el Icona, que no sé si existe ahora mismo, pero era el Instituto de la Conservación de la Naturaleza. Sí. Y bueno, esto pues se acerca allí sin miedo ninguno, pensando que es una instalación que han puesto allí los funcionarios del Icona, y le aparecen tres seres allí, y estos tres seres van como por una especie de mono, y se suben en la nave y se van y le dejan allí unas piedras talladas, y estas piedras talladas pues son bastante, bastante espectaculares. Y bueno, luego Dionisio lo que cuenta es que en distintos paseos por la zona pues se han encontrado distintas piedras y demás. Luego aquí ya la historia se complica un poco, porque bueno, este caso lo estudió JJ Benítez, y JJ Benítez le da credibilidad buenísima a esas tres piedras, a esas tallas que tienen, pero claro, solamente a esas tres. Al resto, bueno, no podemos descartar pues que Dionisio, en un afán Sí. de protagonismo o algo, pues haya tallado alguna de esas piedras y haya querido seguir alargando un poco Claro. la historia, ¿no? Lo que sí es cierto, y esto lo he podido comprobar yo con documentos, Dionisio debe tener ahora unos 80 y tantos Sí. años, no recuerdo bien, con lo cual allí pues andaría por 50 y algo, ¿no? Dionisio tenía una úlcera de estómago sangrante, con lo cual él prácticamente no podía comer nada, todo le sentaba mal, Claro. tenía que andar con los medicamentos y demás. Las personas que han pasado una úlcera saben de lo que estoy hablando. Bueno, pues a raíz de ese encuentro con esta nave supuestamente extraterrestre y con estos seres que le dieron esas tres piedras, la úlcera de Dionisio desapareció, pero directamente. O sea, no quedó rastro alguno. Y yo sí he tenido oportunidad de ver los informes médicos, que él lo tiene allí todo guardado en una carpeta, donde vienen todos los informes del hospital de Jaén y tal, donde en una fecha hay una úlcera y de una fecha después no hay ningún tipo de úlcera ni rastro, y su salud mejoró de una manera notable, y de hecho él sigue vivo todavía. Creo que hace poco falleció la mujer, pero él sigue teniendo una Claro. salud de hierro, vamos. Y es un hombre con una energía increíble. Yo hace ya un par de años que no voy a visitarlo, pero él está abierto allí para todo el que quiera visitarlo, y si tú le dices, Dionisio, ¿por qué no nos lleva usted al campo donde apareció el ovni? Y él te dice, sí, sí, claro, vamos, ¿cogemos el coche? No, ¿el coche para qué? Si son 3 kilómetros, Sí, sí. venga, andando, ¿sabes? O sea, un hombre con una energía Y a mí me impresionante. dejó atrás, no sé a ti, pero vamos, el hombre tenía una forma de trepar por allí, por los cerros. Sí, sí, el hombre está muy acostumbrado a moverse por el campo, y nosotros no Claro. ¿Tú tanto. llegaste a encontrar alguna piedrecita de estas que cuando vas con él? Porque en mi caso sí, en mi caso me traje una, que además parecía la J, curiosamente, de mi nombre. Yo no llegué a encontrar ninguna, pero de las que él tenía en su casa sí que me dio Claro. una. Me dijo esto, mira, te lo puedes llevar y tal. Y entonces, bien, la conservo todavía, y con mucho cariño, pero
tampoco, no, en principio cuando me la dio, lo primero que se me pasó por la cabeza fue llevarla a un Sí. laboratorio, analizarla, ver de qué estaba compuesta, si había marcas de detallaje y tal, pero luego pensé, digo, bueno, esto es un caso ya de hace 30 años, Mm. esto ya no le interesa a nadie y demás, Claro. No, y que además es y lo que tú comentabas, ¿no? Que cabe la posibilidad de que hoy día sí sean piedras fraudulentas, pero por el simple hecho de que el hombre quiere, pues, alargar eso que le ha dado la vida, ¿no? Le ha dado la vida incluso a nivel público, el hecho de que la gente lo conozca, ¿no? Y eso le ha venido muy bien, lo cual no quita que el origen del fenómeno sea auténtico. efectivamente, porque le ha dado la vida, que nadie piense que le ha No, dado no, dinero, claro. eso no. Pero sí le ha dado a un señor que vive con su señora, que los hijos ya han volado y tienen el síndrome del nido vacío, en un pueblo pequeño y tal, pues oye, recibir la visita allí de gente que llega y te pregunta por esa historia y tal, pues mira, oye, a eso le ha venido muy bien. Entonces, pues no te voy a decir que porque algunas de esas piedras las haya él falsificado, o, bueno, sí, Sí, sí. falsificado, ¿no? Pero sí te puedo decir que quiera que busques los archivos que JJ Benítez tiene en su página web y ahí viene el informe que él hizo del análisis de las piedras Claro, yo creo que en casos como este puede ocurrir pues algo similar a lo que ocurrió en su momento con las piedras de Ica, también investigadas por Juanjo Benítez. Yo creo que la información que aparece en el, creo que fue el primer libro publicado de Juanjo Benítez, Existió otra humanidad, no el primero escrito, pero sí el primero publicado, ahí yo creo que más o menos se deja entrever que todo es auténtico. Eso no quita que el hecho de que el caso se haga popular haya provocado que muchas personas empiecen allí a tallar piedras y ofrecerlas como auténticas, ¿no? O sea, todo lo que se produce posteriormente a este tipo de fenomenologías, tanto paranormales como ufológicas como religiosas, no tiene nada que ver ni tiene por qué manchar el origen, ¿no? El origen muchas veces es auténtico, pero luego por diferentes motivos, y en este caso por la propia salud y la vitalidad del hombre, pues se ha podido alargar de manera fraudulenta, pero yo entiendo que el origen del caso Los Villares es totalmente cierto, ¿no? Siempre hay que dejar los casos ahí un poquito con una puerta abierta, pero todo hace entender que sí. Y bueno, yo esa piedra me pasa como a ti, ¿no? La conservo como algo pues anecdótico, como algo curioso, pero evidentemente posiblemente sea una piedra pues tallada por el propio Dionisio. Pero es un personaje singular y un hombre que ha contribuido bueno, a darle cierto realce al campo de la ufología en nuestro país, ¿no? Yo creo que sería uno de los casos principales en España, ¿no? sí, desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y volvemos en en el próximo capítulo de esta serie con la que volamos alrededor del planeta con Google Earth con nuevas historias curiosas. Juanfra, hasta la próxima. José Manuel, muy buenas noches.